¿Qué opina de que los indígenas tengan jurisdicciones propias con régimen legal y administrativo diferente al del Estado? Me parece incorrecto. Me parece hacer el juego a la política de identidades, que es una política eminentemente discriminatoria. Es una política donde nosotros hemos dicho durante años, todos los seres humanos somos iguales, y la ultraderecha nos ha dicho no. Nosotros somos distintos a ellos. Y ellos podían ser los indígenas, los pobres, los negros, los orientales, los del pueblo de Junto. Y desde 1789 estamos, no, todos los seres humanos somos iguales. Y ahora te llegan unos tipos que se creen de izquierda que dicen, no, todos somos diferentes. La ultraderecha, los racistas de ayer tenían toda la razón del mundo. Claro que somos diferentes, tenemos que vivir separados. No, es que mira, como decía Jarabe de Palo, y mira que Jarabe de Palo se dejó morir de cáncer, se atendió de cáncer con el charlatán Pamies, pobrecillo hombre. Pero decía en una de sus canciones, en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, y todos somos mestizos. Pero no, ahora te vienen a decir, tenemos que vivir separados. Era muy malo el apartheid. No, el apartheid era buenísimo, los negros por allá con su lado y los blancos aquí con su vida, que viven mejor estos. Mala suerte. Los indígenas en sus estados propios van a vivir peor que si se integraran al conocimiento humano de los últimos 400 años. Asunto de ellos. Vamos a separarnos, vamos a hacer no el apartheid de 2, sino el apartheid de 35 en una misma sociedad. Porque claro, los mayas no van a convivir con los seris, son diferentes, y los seris son distintos de la gente náhuatl del centro de la ciudad, del centro de la República Mexicana, los que hablan mexicano en la zona de la Sierra de Puebla, pero ellos son distintos de los que tienen rasgos afrodescendientes en la costa chica de Guerrero, y todos son diferentes a todos los demás, y cada uno tiene que vivir estancado en su pequeña burbuja. El sueño de un nazi. El sueño del apartheid, el sueño de los que quieren un país para negros y otro país para blancos. Y que los mestizos se hundan en el mar, o nos hundamos en el mar. No olvidemos que yo sigo siendo indígena, aunque no se me note. ¿En serio así vamos a resolver los problemas del mundo? No, los indígenas que tengan su curanderismo, no les lleves vacunas, porque como ya me decían mis amigos trotskistas en la Escuela Nacional de Antropología hace... ya ni sé cuántos años, hace 40 y tantos años, es que si les llevas medicina los aculturas, en su cultura vale más que la vida de sus hijos. No me jodas.